nuestro. Qué bueno, Señor, que en nuestra humanidad podemos nosotros entender que tú estás con nosotros. Que eres nuestro Padre, nuestro Señor. Y que tenemos deseo de honrarte a ti, conocer de tu palabra, conocer de lo que tú eres y quieres de nosotros. Padre, te rogamos que seas tú, Señor, quien guarde nuestros corazones, los prepare, y que tu Espíritu, Señor, nos dirija. Queremos ser siervos tuyos fieles. Tenemos temor de decir palabras que no sean tuyas. Señor, que tú, Señor, te manifieste en este día. En Cristo tu Hijo, te lo pedimos, Señor. Amén. Tengo un título para tratar con ustedes hoy como iglesia. Un título en este tiempo donde nosotros hablamos del nacimiento de Cristo. Tanto el domingo pasado como el de hoy hay iglesias que están concentradas a hablar específicamente de la importancia del nacimiento de Cristo, el valor, un llamado a venir a adorar a Cristo como es necesario, recordar la razón por la cual Él vino. No fue simplemente a tratar de cumplir algo que posiblemente en prácticas hoy digamos, pero es que no lo logró. No pudo hacer su obra. Todo el mundo trata de ver y atacar todo lo que tiene que ver con la moralidad del ser humano. ¿Cómo ha de vivir? Yo quiero vivir como quiero. Pero es que ustedes, los evangélicos, los cristianos, me dicen que con un hombre llamado Cristo, yo tengo que seguir y hacer lo que Él ha dictado y lo que sus seguidores han dictado. Pero yo no quiero hacer eso, porque yo tengo una mejor propuesta. Y una de ellas es decir, yo no quiero creer en Dios, yo no quiero creer en ese Cristo. Pero sin embargo, yo quiero celebrar este tiempo de fiestas, de consumo. Quiero pasarla bien. Quiero dar rienda suelta a este tiempo que lo necesito como ser humano. Pero ese Cristo al cual ustedes dicen servir y adorar, no lo acepto. Entonces aparecen otros creyentes diciéndole, es que sí, Él es necesario adorarle. Le predican el evangelio, luego terminan diciendo, es que yo no creo en Dios. Entonces se levantan académicos ateos para decir, no hay necesidad de creer en Dios. Se levantan por otra parte entonces otros cristianos también académicos a decir, te voy a demostrar que Dios sí existe. Entonces se entra como en una competencia a ver quién tiene mejores argumentos. Pero hay un punto donde todos se pierden. Hay un momento donde nadie puede decir más nada. Y es en aquella pregunta famosa, única, que tiene que salir en toda discusión académica. ¿Dónde está Dios? ¿Quién lo ha creado a Él? Porque estamos sustentados como ateos en el principio ya declarado y aceptado de que nada ocurre de la nada. La nada no hace nada. Pero hay una realidad visible. Tú eres algo. Lo que mira es algo. Lo que se observa es algo. Pero ¿cómo aparece si no hay nada? Todos intentan ahora de manera académica tratar de explicar el misterio.
y tratan de resaltar a Dios con argumentos científicos y tecnicismo, mientras que el ateo hace la otra parte por su lado y tratando de decir: es que yo no creo en ese Dios, pero sí termino confiando con la misma fe en la ciencia. La ciencia entonces es mi Dios, aunque no lo quiera admirar. Pero es que la ciencia te dice: yo no sé. El creyente tiene que decir: yo tampoco sé, pero puedo vivirlo, puedo sentirlo, y sé que Dios ha puesto en mí esa convicción profunda de que Él está ahí. Porque como veíamos esta mañana en la escuela dominical, Él es quien hace la obra en la persona que Él llama. Y esa persona no entiende cómo es que Él cree. Y le da el entendimiento más amplio que ningún académico cristiano ni ningún ateo jamás podrá desmentir. Porque es un asunto donde Él ahora vive para adorar a ese Dios que no puede explicar. Es que a Dios no se le explica. Mientras más tú intentas aplicarlo, mi hermano, entiéndame que yo creo que lo están negando. Están diciendo: yo tengo que probarte, porque si no te pruebo y entiendo que tú estás ahí, entonces no tengo razones del por qué creer en ti. Por eso es que los debates siempre tienen ese título de decir: ¿por qué yo creo en Dios? Te voy a probar porque creo en Dios. No, mi hermano, tú nunca vas a probar la razón de por qué tú crees en Dios. Tú solamente vive para Dios porque Él es tu sostén de vida. De que tú sabes que sin Él tú no puedes vivir, tú no sabes cómo. Es que Dios te ha amado tanto, como dice la Escritura, que Él dio su vida por ti, y cuando lo dio, hizo que tú en verdad entendiera quién es Él, y tú ahora piensas con la mente de Cristo, como un pasaje que se leyó esta mañana. Mi hermano, entendiendo que a Dios no se puede explicar sino vivir y sentirlo en lo más profundo de nuestro corazón, eso es lo que Dios ha estado haciendo y salvando cantidades de personas por algo que nosotros entenderemos cuando estemos en el cielo. Hermano, cuando alguien le pregunte: ¿quién creó a Dios? Nadie. Él es la razón de todo. Él es el todo. La ciencia tratará de encontrar una solución, y cuando aparentemente ya la tiene, se encuentran con que la nada no da nada. Usted pone esta computadora aquí y vuelve 1.000.000 de años aquí antes y posiblemente se haya desaparecido porque ya se destruyó sola. Pero no se va a transformar en nada, porque la nada no da nada. ¿Cómo explicamos todo esto? Hermano, estamos aquí para confiar en lo que Dios ha hecho en nosotros. Que el mundo no lo entienda, yo sí lo entiendo. Yo vivo por Dios, vivo para Dios, y entendiendo eso es que nosotros vamos hoy a tener algunas palabras con respecto a esa realidad de que aquel ser que nació, que no puede estar desligado de lo que es su muerte y su resurrección, porque desligar el nacimiento de Cristo de ese acto de resurrección y también de esa realidad de que Él un día volverá, entonces el Evangelio no tendría sentido. Nosotros creemos que ese mismo hombre que murió y resucitó y nació un día para traer salvación al mundo, volverá. Yo quiero hablar hoy de la venida de Cristo. A esperarlo con esa confianza que tenemos nosotros, que ningún académico podrá borrar de mi ser. Porque Él es mi Dios, Él es mi Señor, y sé que un día Él vendrá a cumplir la etapa final de su promesa en la salvación de la humanidad.
Encuentro con segunda de Pedro, que Pedro explicando estas cosas y con la convicción que hoy podemos sentir y tenerla, porque Dios ha hecho esa obra en nosotros. Él decía estas palabras en segunda de Pedro 3, 8 y 9. Búsquenlo, porque quiero tenerlo ahí en ese verso. Vamos a irlo analizando, porque es un verso de mucha importancia. Es un verso que ha tenido diversas interpretaciones y yo creo que sin necesidad. Es un verso que habla muy claro de aquel Dios que nadie puede explicar, pero que ahora lo vivimos dentro de nosotros. Y que se manifiesta cada vez que abrimos las puertas de nuestras casas y salimos y vemos lo que hay. Yo existo, esto existe, todo es visible porque mi Dios es real y un día vendrá. Pedro, entendiendo estas cosas, dice estas palabras: mas, oh amados, no ignoréis esto. ¿A quién está hablando en primer lugar? Esto es importante aquí. Está hablando a los amados, a los queridos, a los salvados, a la iglesia de Cristo, a los salvados ya. Le dice estas palabras: que para con el Señor un día, 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Permítame, como introducción a este verso y dar un panorama más abierto a este verso, decir algunas cosas a manera de introducción. En esto podemos ver, en este pasaje, nosotros lo que vemos son las dudas del regreso de Cristo. Y esto ha pasado desde el primer siglo. También vamos a encontrar en este verso que Pedro explica la dimensión del tiempo antes, en la mente de Dios, antes de su venida. Las dudas del regreso de Cristo, pero declara sobre el peligro de ignorar voluntariamente la venida. El creyente debe confiar que el Señor vendrá. Otros quieren saber por qué tarda su regreso. Y como vamos a ver, este tema no es nuevo. El hombre siempre ha sido el mismo hombre. El pecado lo ha dañado tanto que se ha convertido en una persona que diariamente prefiere enfrentarse a Dios antes que entender las declaraciones abiertas de Dios cuando Él dice: yo volveré. Pedro explica entonces esto del tiempo en la mente de Dios. Jesús dijo que nadie sabría el día ni la hora. Nos encontramos en Mateo 24:36 que dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Debemos estar preparados, porque Él puede llegar en cualquier momento. Mateo 24:42 nos dice, para enseñarnos sobre esto: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. La advertencia está dada. Lo que tú hagas y digas después de ahí es tu responsabilidad. Pero la palabra de Dios me dice: mantente vigilante, porque tú no sabes cuándo vendrá. No ha sido declarado. No hay una manera. Mateo 24, en todo lo que es el capítulo, no nos dice cuándo Él habrá de venir. Pero es que dice que vendrán tribulaciones, pero es que las tribulaciones, las angustias y todo comenzaron a pesar de ese momento. Desde el mismo momento en que tú naciste te vas a encontrar con un mundo así. Habrá todo esto, pero entiendan, hay una parte en Mateo 24 que dice: pero aún no es el fin. Indicándonos, ni crean que por lo que vean, que por todas las cosas increíbles que vean, eso esté diciendo: ya el Señor viene.
yo puedo concluir, como muchas veces concluyo y digo, Señor, pero ya lo que estamos mirando definitivamente tú debes estar cerca. Pero es que ese estar cerca todavía le pueden quedar 1500 años. No, jamás en la vida. Hay creyentes que se paran de esa manera. ¿Ustedes creen que desde el primer momento en que el Señor dijo, yo vengo pronto, a los 3 años las personas ya creían que eso era un largo tiempo? Él dijo que vendría pronto, pero no lo veo, porque es el tiempo del hombre. Pedro se encarga de explicar eso y de tratar de hacer entender a la humanidad en aquel tiempo, en aquel momento, que el tiempo mío y el de Dios son totalmente diferentes. El misterio del tiempo se profundiza aún más en este pasaje, cuando Pedro dice que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ahora, mis hermanos, ¿cómo podemos nosotros saber que Cristo vendrá justamente a tiempo? En el tiempo exacto y perfecto. Vamos a analizar algunos puntos hoy que son sumamente necesarios con respecto a este pasaje, y vamos a ir avanzando poco a poco y ver la manera en que el mismo Pedro lo va diciendo. Queremos seguir exactamente el mismo bosquejo de Pedro en este texto. Y lo que encontramos en estos 2 versículos, Pedro primeramente nos dice que el Señor no cambia ni destruye su promesa. Veremos también la incomparable paciencia de Dios. Y veremos por último que el Señor se deleita en su paciencia para con nosotros, para que ninguno de nosotros perezca. Tengan pendiente que el Señor está hablando aquí a través de Pedro a los que son suyos, a los salvados. En este primer punto, el Señor no cambia ni destruye su promesa. En este versículo 9, cuando dice, el Señor no retarda su promesa. Interesante. ¿Cómo es que Pedro se atreve a decir que el Señor no retarda su promesa? A partir de ese mismo momento es posible que allí estuvieran personas sentadas escuchando a Pedro y digan, no tarda. Ya un buen tiempo y no lo hemos vuelto a regresar. Y lo que faltaban todavía. El problema del ser humano es que por naturaleza es impaciente. Quiere las cosas buenas para allá, pero las malas quieren que duren mucho y que no lleguen. Si a usted le dicen, mira, a tu casa llegará algo muy bueno, pero también llegará algo muy malo, ¿cuál tú quieres que llegue primero? Las buenas. Las malas las podemos arreglar para que nunca lleguen. Nos dará tiempo para resolver los problemas para que las malas no lleguen. Vamos a quedarnos primeramente con las buenas. Cuando es algo bueno que ha de venir, somos impacientes. Vamos a poner el ejemplo de algunas personas que en sus países, básicamente cuando en la mayoría de los países las personas tenían un deseo inmenso de venir a este país y ya sus familiares habían hecho una petición para que vinieran a este país, ¿qué hacían ustedes? La impaciencia. Y veían el correo todos los días a ver si había llegado algún papel. ¿Ha llegado el preaviso? No, ¿preaviso cuándo? No llega. La desesperación, porque para usted era algo bueno tener ese preaviso para entonces el proceso ya se vea más cercano. Usted consideraba que eso era algo bueno. Claro, el hecho de que muchas veces llegan aquí y cuando llegan, ¿y esto era? ¿Tanta ansiedad para estar aquí? Y son muchos los que se regresan otra vez y yo estaba mejor allá. Esos son simplemente un ejemplo. Pero mis hermanos, el Señor hizo una promesa. Y yo creo que Él la cumple. Ahora no va a ser en mi tiempo. Mi impaciencia estará ahí desde el primer día, porque vemos, mi hermano, ¿quién no quisiera que el Señor llegara hoy?
Y todos estos problemas que tenemos, políticos, ansiedades de las inflaciones que nos agobian, de las inseguridades desaparezcan. Y ya viviremos en el mundo que Dios nos ha prometido. Hermano, pero si el Señor mismo nos aseguró que Él vendría, ¿qué nos toca a nosotros? Tenemos que creerlo. Es lo que Pedro le está diciendo. Pero está diciéndole allí a aquellos hermanos, a aquella congregación, es que el Señor fue quien lo dijo. Tenemos entonces suficientes razones para confiar en el regreso de nuestro Redentor, no porque yo, Pedro, lo esté diciendo, sino porque el mismo Señor, nuestro Redentor, lo dijo. ¿Ustedes creen en Él? Y ese es el reto. Al hablar del regreso de Cristo no podemos desligar su nacimiento ni su muerte, como hemos dicho antes. Están sumamente ligados, porque si no se habla de todo lo que implica Cristo, no podremos adorar ni servir a Dios correctamente en este tiempo de Navidad. Porque estaremos adorando a un tierno niño, como hay muchas canciones, pero no estaremos nosotros adorando al Redentor de nuestras almas. Y todo lo que esto implica con mi responsabilidad de servicio. Estaremos encendiendo arbolito, estaremos decorando, pero jamás entenderemos todo lo que significa ese nacimiento de Cristo si no vemos que Él también tuvo que pagar por mí. Y con una gloriosa esperanza de que Él volverá. Ahí sí podemos hablar con toda libertad. Gracias, Señor, por haber nacido. Y gracias por la inmensa esperanza de que tú como Redentor también volverás. Hermanos, la promesa de su regreso se ha mantenido a través del tiempo y de los siglos. ¿Por qué? Porque no depende del hombre. El hombre desde el primer momento ha estado dudando de la venida de Cristo. Pero aún a pesar de los siglos, se está esperando a Cristo. Esto es ilógico, es incomprensible. Ustedes no tienen idea de las personas estudiadas que no encuentran cómo es que esto ocurre. Le da pánico. Porque nadie puede confiar en algo por tantos años. El hombre está acostumbrado a tener una filosofía hoy y cambiarla mañana. A tener una enseñanza hoy y transformarla mañana. Pero es que es la misma esperanza. A pesar de que el hombre se manifiesta incrédulo ante la venida de Cristo, permanece vigente en la mente de millones de personas, diciendo, Él volverá, Él volverá. ¿Sabes qué? Porque esta doctrina y enseñanza no depende de los hombres. Pasarán 2000 años más y el hombre seguirá diciendo, Cristo volverá. Veamos un ejemplo de los creyentes en el Antiguo Testamento y de la iglesia en el Antiguo Testamento, si queremos llamarla de esa manera, en este día. La promesa del nacimiento virginal de Cristo. Esta se mantuvo a pesar de la incredulidad de los judíos. Y usted podría ver un pueblo más problemático que los judíos frente a Dios. Desde que salieron de Egipto, a la primera dificultad y problema que tuvieron que enfrentar, ay, lo bien que estábamos allá, sacarnos, no pudieron ver el milagro del Mar Rojo, no pudieron ver el maná, y ahora nos tienen atento a pancito aquí, cuando teníamos cebollas, ajos, todas esas cosas, pero eran esclavos, pero allí estábamos mejor. Ese era el pueblo de Israel. Y bajo la enseñanza de que un Redentor habría de venir, no dependía de ellos. Que un remanente de hombres fieles permanezca enseñando a sus hijos, a sus familias, a otros, de que en verdad ese hijo que nacería de una virgen vendría.
Nadie pudo quitar eso. En Isaías 7:14 dice, como profecía: por tanto el Señor mismo os dará señal, y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La declaración está dada. ¿Ustedes creen que en ese preciso momento no habían muchos, al igual que en nuestros días, porque el hombre ha sido el mismo siempre? Tamaña promesa, maravillosa promesa. Ya van 5 años que Isaías dijo eso. ¿Y dónde vemos? A nadie. Totalmente todo parecía imposible. Pero estaba la promesa. Y muchos seguían sosteniéndola. Nacerá de una virgen y se va a llamar Emmanuel, que ese es Dios con nosotros. O sea que tú crees que Dios va a venir con nosotros. ¡Qué ingenuo eres! Todo ese tipo de discusión en la calle, en las esquinas, tal vez personas que también se sentaban allí en las reuniones de los hijos de Dios para ver todas las cosas que estaban diciendo. Judíos nacidos en familias judíos y aún allí ignorando todo el mismo problema, porque el hombre por naturaleza es incrédulo hasta que Dios no hace una obra y te transforma tu corazón y tú comienzas a entender, no importa el tiempo, Dios va a cumplir su promesa. Él nunca falla, no sé cuándo, pero la cumplirá. El creyente siempre se mantendrá en esa esperanza, pase lo que pase, digan lo que diga, aunque todo parezca contrario a lo que está sucediendo realmente. Cristo dijo que Él vendría y viene. La promesa de que Cristo sería llamado príncipe de paz se mantuvo. Y estas palabras no fueron únicamente de Mateo, sino en Isaías 9:7 se dijo que esto sucedería. Isaías 9:7, ¿qué nos dice? Porque un niño nos es nacido, lo da por un hecho. Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Note, lo hará Dios. Él hará que esto ocurra. Ahora me toca a mí escuchar estas palabras y creerlas o no creerlas. Razonarla desde mi lógica y decir, no puede ser. Es posible porque Dios lo ha dicho. Ese es el Hijo de Dios. El que procura ver, razonar, ver las cosas a una mente capaz de entender lo que escucha, dirá, no es posible que esto vaya a suceder. El asunto es que la promesa estaba dada y Dios no se dejó amedrentar por la desesperación y la incredulidad de los hombres, porque Dios no reacciona como usted y yo. Mi hermano, cuando nosotros nos atacan sobre algo que yo sé que sí puedo hacer y que me dicen que es imposible que yo lo haga, ¿cómo reacciona usted? Yo no sé hacerlo. ¿Verdad que no sé hacerlo? Ahora van a saber que sí sé hacerlo. Ese es el nombre. ¿Qué dice Dios? En su tiempo, hagan ustedes lo que quieran, protesten lo que quieran, saquen todos sus tremendos argumentos, conviértanse en los más afamados científicos y elocuentes en sus palabras, pero no me voy a dejar arrastrar por ustedes, porque Dios tiene un tiempo justo. Él no hace nada fuera de lugar. Él no es influenciado por nadie para cambiar
lo que Él va a hacer en su tiempo justo. Por eso es que la promesa de que Cristo moriría y sufriría por los pecados también se mantuvo. ¿Ustedes creen que después que vieron a Cristo muchos no creyeron porque fueron a las Escrituras? En verdad así fue declarado. En verdad así fue dicho. Esa es la importancia de escribir y dejar los documentos escritos. Porque el hombre en sus tradiciones y en sus mentes cambia las cosas. Pero eran palabras claras, abiertas, que habían estado en la tradición de los judíos, pero también escritas. Y es Isaías también 53:6 que dice, Isaías 53:6, mas el herido fue por nuestras rebeliones. ¿Le parece poco esto? Que 750 años antes ya estas cosas se estuvieran diciendo y que la misma humanidad que hoy estuviera desconfiando de que esto pasaría. Pero asómbrese más, aún vieron el acontecimiento, todo ocurriendo y aún así seguían siendo incrédulos. Mi hermano, el hombre es capaz de ver a Cristo viniendo en las nubes, aquí cumpliendo su promesa y decir, no, no es Él, no es verdad. Porque cuando una persona no tiene a Dios en su corazón, todo le parece imposible. Prefiere no creer a pesar de las evidencias que ve. El hombre no puede probar la no existencia de Dios, pero prefiere no creer. Porque él se ve más elocuente y más preparado intelectualmente que nadie. Ahora mismo hay un pánico, porque se están levantando unos muchachitos, unos jovencitos con una capacidad intelectual increíble y son evangélicos. El problema es que ellos están tratando de probar a Dios. Y ese es el problema. Nadie. Porque ahora la cosa buena es que ellos pensaban que los evangélicos no pensaban ni estudiaban. Y eso ha sido lo más. Este es el asombro que ellos dicen, pero mira, sí, los evangélicos piensan. Tan pronto la persona decía, yo creo en el Señor, ¿sabe cuál era el concepto? Uy, un bruto más que apareció. Qué tonto. Pero con estos muchachitos evangélicos levantándose ahora a querer probar a Dios y con tantos argumentos con tantos tecnicismos y muchos estudios que tienen estos muchachitos. Dicen, pero bueno, ¿y qué generación es esta? Y piensan que de esta manera muchos iban a creer. No, Dios estará siguiendo su mismo método. ¿Cómo? Mi hermano, por más capacitado que usted esté, por más conocimiento que tenga, eso no quiere decir que usted ha conocido al Señor. Porque Dios llama a uno y pone su entendimiento y su fe en una persona, a veces que no sabe ni siquiera leer y escribir. Y aquel joven, aquella persona, aquel ser, comienza a tener una fe tremenda que nadie entiende. Porque no es según los hombres. La promesa de su muerte y de su sufrimiento fue declarada 700 años antes, cuando dice en Isaías 53:5-6, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Todo fue declarado. Lo vieron, pero no creyeron. En ese momento todo era una duda. Si tuviera en manos de los hombres que esta enseñanza permaneciera, desaparecería. El problema es que Dios no ha dejado nada de su palabra en manos de los hombres. Él la preserva. Él las cuida. Y hasta ese momento muchos fueron los que se acordaron de estas palabras ya expresadas, enseñadas y escritas. Como la promesa de la resurrección también se mantuvo ya en tiempos del Nuevo Testamento. Es que ese hombre murió en la cruz. Y los judíos, ¿qué pasó? Dice, es que se robaron el cuerpo, dijeron muchos de los mismos judíos.
No se encuentra el cuerpo, no saben quién es que lo escondieron muy bien. Pero más tarde vemos que esos hombres estuvieron estando dispuestos a morir por Cristo porque le vieron resucitado. Nadie va a dar su vida por una mentira que ellos fabricaron. Mi hermano, hay muchas personas que dan su vida por una cosa que ellos creen que es verdad, pero no por algo que ellos se hayan inventado como verdad. ¿Se entiende? Aquellos estaban diciendo: creemos en el Cristo crucificado, lo hemos visto. Y ellos, sabiendo que era un invento de ellos, eso lo tratamos aquí en otra ocasión, ¿iban a dar sus vidas? Nadie hace eso. Yo me invento una mentira y cuando me dicen: mira, por eso que tú estás diciendo, te vamos a matar. Es que era un juego, era un invento. Todo fue para ver si ustedes me hacían caso. Pero no, todo eso es mentira. Nadie da su vida por algo que sabe que él mismo ha inventado, a menos que esté loco. Pero ellos dieron sus vidas. Por eso se mantuvo. Lucas dice: no está aquí hablando de Cristo y de su resurrección, sino que ha resucitado. Y ahora les dice: acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Él vive, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres pecadores y que sea crucificado y resucita al tercer día. Esa fue la fe de los primeros creyentes. Sabían que el Cristo había resucitado. Habían creído en el testimonio de aquellos que lo vieron vivo y que estaban dispuestos a morir por ese hombre que resucitó y que les prometió que todos estaríamos con él un día. Entonces, mi hermano, siendo así, podemos confiar en la promesa de su regreso. Porque no lo dijo el hombre, lo dijo el mismo Redentor, lo dijo Cristo, como dice Lucas. Y es en Juan 14, 1 al 3 que se nos sigue diciendo con algunas palabras como esta, para que nosotros confiemos en que todo esto es una realidad. Y aquí dice Juan: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Hablando de las palabras de Cristo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, si esto fuera en mentira, yo os lo hubiera dicho. Yo me voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Es el mismo quien lo dice. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Usted se da cuenta de la magnitud de lo que estoy diciendo aquí? ¿Usted tiene idea de dónde es que está Cristo ahora? Y que me diga a mí que yo voy a estar ahí. ¿Qué ejemplo tan humano podríamos poner que a nosotros nos volvería locos si nos dieran la noticia de que tú vas a estar aquí conmigo ahora? Yo te voy a adoptar y vas a vivir conmigo. A poner el ejemplo, dice: mira, yo sé que mucha gente no me quiere, pero por lo menos yo te voy a dar la promesa de que tú vas a heredar todos mis millones y vas a entrar al palacio juntamente conmigo. El presidente de este país le diga: vas a entrar y vas a salir y vas a estar conmigo aquí todo el tiempo, y cuando yo muera tendrá la herencia. ¿Cómo usted se sentiría? Pero es una locura. ¿De dónde le salió este hombre a hacer esto? Apenas me está conociendo y me está dando todo esto. Eso es exactamente lo que el Señor está diciendo aquí. Tú no tienes ni idea de lo que yo te estoy prometiendo, pero es lo que Dios hará con cada uno de aquellos que Él ha llamado. Lo va a llevar juntamente con Él. Y dice que lo que Él tiene, las promesas, todo también será nuestro. Si no leas Efesios para ver si estamos mintiendo, lo mismo tendremos nosotros.
Y incluso en hebreo dice, ahora ustedes tienen el privilegio de ser superiores a los ángeles. Esa es la promesa del evangelio. Esto es increíble, es una locura. Qué fantasía, muy lindo. Sí, sigan haciendo poesía. ¿Dónde está el violín? Un día, algunos querrán escuchar ese violín. Veamos entonces, después de haber visto esa promesa, de que el Señor no rompe su promesa, Él la cumple, la va a cumplir, el tiempo no es el nuestro. Esa paciencia de Dios, esa incomparable paciencia de Dios en el versículo 9, que también nos sigue diciendo en ese versículo 9, cuando dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Es una paciencia incomparable la del ser humano. El ser humano no sabe lo que es la paciencia de Dios. Nuestra paciencia tiene límites. Basta con que alguien sepa cómo sacarnos de onda. Con sus argumentos, con burlas, con ataques. Y nosotros digo, no, ya no más. Haga con Dios lo que usted quiera. Dígale lo que usted quiera. Hable como usted quiera y Dios seguirá paciente. No le vamos a descontrolar, porque Él conoce su mundo. Y lo que Él dijo que hará, lo hará, pero en su tiempo. ¿Por cuánto tiempo esperó el mundo la venida de Cristo? Casi 1500 años. Era para que esto desapareciera. Sin embargo, hasta en tiempo de Isaías se vuelve nuevamente a recordar. En tiempo de estos últimos hombres llamados por Dios, todavía se seguía hablando de que ese Cristo que nacería de una virgen vendría. Y se seguía dando a entender. Resulta interesante nosotros observar todo ese Antiguo Testamento y esas múltiples promesas con respecto a esa primera venida de Cristo. ¿Cómo Dios la sostiene? Es mi punto aquí. Mi hermano ahora se va a su casa y piensa, pero es qué cosa, ¿cómo esto se pudo mantener? Y usted analiza al hombre haciendo promesa. Una promesa que dure 6 meses, el hombre la desecha. ¿No es el problema con los políticos? En campaña hacen promesas y promesas y promesas, y cuando la humanidad ve que no cumplen, ¿qué hacen? Comenzó a hablar tonterías, estaba en campaña, sí hizo muchas promesas, pero no cumplió, y abandonan la idea de que ese hombre va a cumplir nada. Luego pierden toda esperanza y ya no creen. Luego otros cambian de un partido a otro porque ya no saben en quién confiar. El hombre no tiene la paciencia de soportar una promesa por mucho tiempo. Y sobre todo si es buena. Porque la impaciencia del hombre es tan grande que no sabe soportar por mucho tiempo que no le puedan cumplir. ¿Cómo es posible que 1500 años esta promesa ahí y luego vuelve y se hable? Él va a venir y va a venir nacido de una virgen. Ya te hemos escuchado mucho. Lo mismo, vuelves a repetir lo mismo. Sí, pero que no soy yo solo, hay muchos que lo están diciendo. Dios hace ese trabajo. Los profetas dieron su mensaje y el mundo esperó. Esperó y esperó. Luego, en el momento preciso, Cristo nació. Note, ese es en el momento preciso, y aquí también hemos hablado de eso. Cristo no podía llegar en tiempo en que los judíos estaban cautivos. Cristo no podía venir en tiempo en que el imperio de Salomón se estaba dividiendo. Cristo no podía venir en tiempos de David porque David estaba de guerra en guerra. Cristo no era ese el momento que había escogido para su venida. Cristo hizo que realmente Alejandro Magno conquistara gran parte del mundo, pusiera casi mente a todas las personas a hablar griego, porque eso fue lo que pasó. El mundo se helenizó. Y a partir de ahí entonces el Señor vino con un idioma casi perfecto para que las personas pudieran entender su palabra. Y llega. Y aparece en medio de un imperio
que él estaba proclamando muy arrogante y con mucho orgullo la Pax Romana. Tenemos el control de todo. Cristo necesitaba estar ahí, en medio de esa Pax Romana, para que su evangelio se expandiera. Claro que luego le persiguieron. ¿Para qué? Porque esos creyentes, si lo dejaban en esa Pax Romana, se dormirían y se quedarían ahí. Porque ese es el problema del hombre. Entonces no se expandiría el evangelio. Las persecuciones vinieron también planificadas por Dios. ¿Qué pasó cuando lo persiguieron? A diferentes lugares, y allí predicaban. Y otros a otros lugares, y allí predicaban. Y se expandió el evangelio por toda Asia, por toda Roma, dispuestos a dar la vida. Pero Cristo vino exactamente en ese momento. Note, esto no es un juego. Es que Dios maneja la historia y maneja el momento preciso. ¿Cuándo vendrá el Señor? Cuando los hombres crean y hagan imaginaciones. Dice, ya vendrá, porque mira lo que está sucediendo, lo que está pasando. No, es Dios quien sabe el momento preciso, no yo. Hermano, ese programa de Dios solamente lo conoce Él. En ese momento preciso nació Cristo. Todo fue preparado en ese programa sin que el hombre pudiese cambiar absolutamente nada. Nos encontramos con Gálatas, que nos ayuda un poco a entender lo que estamos diciendo. Gálatas capítulo 4, versículo 3, y noten esto. Este es un verso muy bueno para mí en lo que yo he podido ver. Y dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Está hablando de ese nacer de los propósitos de Dios. Pensábamos como niños, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, es como si fuéramos creciendo en todo ese avance de información y de declaraciones de Dios. Dice, Dios entonces envió a su Hijo, y cuando su Hijo aparece y nace, dice, wow, pero todo lo que se decía era verdad. Aquí estamos avanzando, estamos creciendo, mirando el plan de Dios. Qué bienaventurados somos, que vemos más de lo que Dios ha estado dándonos a conocer. Dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Dice Gálatas aquí, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Ese es el punto más importante, porque ahí podríamos entrar en ese momento en discusiones. Pero es que tenemos que abandonar la ley para seguir este hombre. Es que Él es la promesa. Eso es lo que Pablo está diciendo. Él es la promesa, a fin de que recibiésemos entonces ahora la adopción de hijos. Es en Cristo. Si quieren ver y quieren crecer y quieren madurar en este plan de salvación, tienen que ver a Cristo como la parte céntrica y más importante. El Mesías ya llegó, el Redentor ya llegó, está aquí. La incredulidad siempre va a florecer, pase lo que pase. Seguimos declarando, Dios es quien hace la obra. ¿Será posible entonces conocer alguna acción de Dios que nos manifieste algún grado de la paciencia de Dios? ¿Cómo es que nosotros podemos ver que Dios es paciente? ¿Podemos ver a Dios siendo paciente? En alguna declaración, porque una cosa es que yo diga, bueno, Dios es paciente porque Él dice que es paciente, pero ¿cómo yo veo a Dios actuando en su paciencia? Y puedo decir, verdaderamente Dios es paciente. Hermano, Dios, una de las cualidades que tiene Dios es que Él puede crear las cosas así como Él quiera y hacerla ver de una vez. Puede crear lo que quiera sin darle tiempo. Pero sin embargo, Dios quiere tener la paciencia de formar una semilla que dé diferentes tipos de fruto y esperar por ella para que esa semilla crezca y dé fruto. ¿Cierto? Pero fue Él que la hizo. Esas son de las cosas que nadie entiende. Nadie puede crear una semilla y decir, voy a crear una semilla especial para que esto nazca. No. Todo lo que el hombre va a tomar es de lo mismo que Dios ha creado. Dios crea aquella semilla para demostrar de que Dios lo hizo para esperar por ese fruto. Él, porque esa es su característica. Él tiene la capacidad de esperar. Nosotros no. Si a nosotros nos entregan el poder de Dios, ¿qué haríamos? Uy, cocinar es un problema. Ah, pero se me había olvidado. Comida, ¡pum! ¡Lista! ¡Uf! No cocinaríamos nunca, porque no tenemos la paciencia de hacerlo.
A menos que un día yo amanezca con el placer, y no, yo quiero hoy disfrutar el cocinar. Eso es solo un ejemplo de las muchas cosas que nosotros pudiéramos hacer si fuéramos dioses. Pero Dios, sabiendo que puede hacerlo, decidió crear cosas para Él esperar. Creó las estaciones, el transcurso de las estaciones del año, para que lleguen a su tiempo y Él disfrutar y ver cómo llegan. Dios es un Dios paciente que nadie lo apresura. Y crea cosas para Él mismo esperarla. Nos creó el plan de salvación y prefirió irlo llevando en sus pasos. Años y años, años y años, porque Él es paciente. Él no es como usted y yo. Él no maneja el tiempo como usted y yo. Él vive en una eternidad. La paciencia de Dios es incomparable. La paciencia de Dios es en parte revelada en su creación misma, como estamos diciendo. Pero aparte de eso, Dios es paciente cuando tiene que lidiar con la desobediencia de la naturaleza humana. ¿No lo es? ¿No es paciente? Hermanos, si Dios, vuelvo y digo, fuera como nosotros, este mundo hace tiempo que no existiera. Hermano, a mí me entregan este mundo, dice, por un día, haz con este mundo como quieras, mi hermano, y esto se acaba. Se acaba. Porque así somos nosotros, pero Dios no. No piensa ni actúa como nosotros. La paciencia también es parte del plan de Dios para la humanidad. Dios ha hecho todo lo necesario para la salvación de la humanidad y espera pacientemente su rescate final según su propósito. Dios lo ha estado preparando todo como esa semilla que Él sembró, la hizo para que creciera y diera su fruto en su tiempo. También Él en ese trabajo de redención y salvación se tomó su tiempo. Nadie lo va a apresurar. Sin embargo, nos dice en una parte de la Escritura que hoy es el día de salvación, aludiendo así a nuestra responsabilidad y a la única oportunidad que tiene la humanidad para poder acercarse a Dios. Hoy es el día de salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. El Señor se deleita en su paciencia para con nosotros, y es mi tercer y último punto. Para que ninguno de nosotros perezca. ¿Han visto ese texto? ¿Lo están leyendo? El mismo que tenemos aquí. Noten este texto. Esta es una parte sumamente mal interpretada. Dice que Dios no quiere que ninguno perezca. Entonces, si Dios no quiere que ninguno perezca, Él le está dando la oportunidad a las personas que ellos vengan a Cristo. No, es que lo que el texto me está diciendo aquí es que no depende del hombre. Le está hablando a sus amados, a sus hijos, a su pueblo, y dice, Él es paciente para con nosotros, hermanos. Hay mucho pueblo de Dios por salvarse. Se salvarán por la locura de la predicación, dice en Corintios. Y ahora sigue diciendo aquí, por palabras de Pedro, dice, es que Dios en su misericordia y en su paciencia no va a interrumpir su plan, porque ya es demasiado lo que está pasando. Habrían otros que tendrían que salvarse. Yo tenía en mi mente salvar a muchos, pero ya se me agotó la paciencia. Así es que todo terminó y ahora yo vengo y ya voy a hacer lo que voy a hacer. Lo siento mucho por los demás que se iban a salvar, pero no. Dice la Escritura, es que Dios no quiere que ninguno de nosotros, noten, de nosotros perezca. Y esos de nosotros han de querer, y hasta que ese último que falte, donde la Escritura misma dice, con Cristo declarándolo, dice, Señor, ninguno de lo que tú me diste se ha perdido. Mi hermano, es que en ese momento, por más que usted quiera buscar una explicación, Cristo vio el número de los redimidos. Juan no pudo contarlo en Apocalipsis, pero vio un gran número de salvados allí.
indicando de que ese número tiene que ser completado. Ese número de todos esos hijos de Dios tiene que ser completado. Y dice que el Señor ha sido paciente para con nosotros. No se deje influenciar de nadie, porque Él quiere que nadie perezca. Ese es el sentido del nacimiento de Cristo. Un Redentor, un Salvador que desde el primer momento supo tener la paciencia de ser perseguido, de ser maltratado, de que incluso tuvo que nacer en un lugar donde nadie quisiera nacer, y Él permaneció paciente. Imagínense que Él pudiera decir: no, es que esta es mi criatura, el dueño de este mundo. Ahí está Dios, así que Él se merece el mejor lugar. No lo hizo. Donde nadie esperaba que naciera, porque el hombre no iba a creer por los abolengos del hombre que había nacido, no por la grandeza de aquel hombre, porque así es como el hombre cree. El hombre, mientras más grande es el ser, más fácil creer en él, y más fácil le tumbamos el polvito y queremos estar cerca. Pero mire, qué bien, tremendo, por la posición que tiene. Pero si alguien es alguien que no me ofrece nada a mí, yo trato de estar un poco lejos de esa persona, porque yo quiero ganar algo de quien yo creo que puedo ganar. Alguien que aporte a mí. Cristo parecía no aportar nada a nadie. Nació en un pesebre, un cajón donde se le echaba la comida a los animales. Una caja, ahí nace. Esa es la realidad de lo que pasó con el Señor. Mi hermano, dice la Escritura que ninguno de los suyos perecerá, por la única razón de la inquebrantable paciencia de Dios, para que todos vengan al arrepentimiento. Si usted hoy está sirviendo al Señor, fue porque Dios tuvo paciente hace 400 años. Usted no había nacido, pero Dios quiso que pasaran 400 años para que usted hoy fuera salvo. Pueden pasar otros 500 años más para que otro grupo de personas también puedan ser salvos. Y pueden seguir pasando más años para que otros más puedan seguir siendo salvados. Y ese número que Dios tiene en la mente, no en la nuestra, de Él, estipulado que serán los que estarán con Él para siempre, un día lo veremos todos. ¿Por qué? Porque Dios no miente, Dios cumple su promesa. Hay que vivir. El creyente tiene que vivir entendiendo que Dios cumple su promesa. Mi hermano, va a tener diversas opiniones. Este mundo se levanta cada día más agresivo. Usted no tiene idea de las cosas que los hombres ven y dicen y hablan abiertamente, blasfemando contra Dios a como más de lugar, y Dios permanece paciente. No puedo creer en ti, no te acepto. Pero entonces, ¿por qué no me acepta? ¿Tienes alguna prueba de que yo no existo? No, yo sé que no la tengo, no la encuentro, no importa, pero no creo en ti. Ahora pruébame que tú existes. ¿Te pruebo? ¿Te has visto a ti mismo? ¿Cómo tú estás aquí? ¿Cómo funcionas? ¿Cómo es que nadie puede llegar al cerebro? Nadie puede llegar a esa partecita. Cuando tú vas a un médico y dice es un problema de cerebro, lo más que puedo hacer es limpiarlo, porque el accidente que tuvo llegó hasta aquí, pero si tocó esta parte que está aquí, que es donde resulta que si vive, entonces él no va a recordar ni cómo hacer esto, ni cómo hacer esto. Y si antes tenía esta capacidad, ahora no la tendrá. Es lo más que pueden decir. Y eso es un estudio magnífico. Ahora, ¿cómo tú puedes reparar de eso? No. Nadie repara cerebro. ¿Y sabe qué le puedo decir desde ahora? Nadie lo va a reparar. Nadie. Particularmente yo creo que esa es una parte que pertenece a Dios. Claro, muchos dicen, la ciencia seguirá avanzando. Bueno, esa es tu fe. Esa es tu fe. Pero cada vez que un médico y uno de estas personas que se involucran tanto en estos estudios abren y ven lo que es un cerebro, dicen, Dios de mi vida, ¿qué es esto?
Y pensar que lo que tú ni siquiera ves ahí en ese cerebro tiene una importancia inmensa para que tú te muevas. ¿Cómo yo entiendo todo esto? Nadie lo entiende. ¿Te has visto a ti mismo? Sí, pero ¿quién lo creó? El que tú dices que no existe. Sí, pero ¿quién lo creó a él? No, nadie lo creó a él. Porque él de la nada sí hizo algo. Es la única explicación que se tiene justa. Pero para eso hay que creer en Dios. Ahora, si crees en la ciencia, sí se te va a decir cómo ocurrió todo. No lo sé. Estamos en investigación. Estamos en hipótesis. Pero sí, el asunto es que nos encontramos con un problema terrible. La nada no crea nada. La nada no dijo un día, yo soy la nada y ahora voy a hacer algo. Porque esa nada sería Dios. ¿Ves? Que ese es el problema. Dice, pero ya tengo la nada sí hizo algo. Pero la nada piensa. Porque todo lo que está haciendo es ordenado. Es demasiado inteligente. ¿Qué problema? Entonces la nada, no, pero que no es Dios. Esa es la posición del ateo más capacitado. Por eso que a mí me impactó tanto ver como Steve Hawking dice esto. Yo puedo ver cualquier escritura, he visto muchos escritos, pero a pesar de que no puedo aferrarme a lo que ella me propone, la escritura, yo jamás he visto un libro tan coherente como este. Porque lo que dice desde el principio lo va sosteniendo en años, con personas que no se vieron nunca. Y es el mismo mensaje. Y la misma coherencia. Bueno, los de la teología de la liberación están empeñados en destruir todo. Estamos en que puedan. Porque acuérdense, Dios cuida su palabra. Los hombres confíen en eso, esperen en eso, que los hombres hagan lo que quieran. Ninguno de los suyos va a perecer, va a seguir, porque la promesa es esa. Dios salvará a todos los suyos, no importa el tiempo que venga. No importa que la singularización de los robots se haga un día. Que eso es lo que muchos dicen, que cuando eso pase, ya no habrá Dios. Qué ingenuo es el hombre. Él espera pacientemente por lo suyo para que vengan al arrepentimiento. Según de Timoteo, ya estamos terminando, nos dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Mi hermano, este último texto ¿no le parece a usted impactante? Cuando yo leí este texto, dice, este tiene que ser el último verso. Después de todo lo que hemos dicho aquí, nos está diciendo en esta carta de Pablo a Timoteo, mira, el Señor conoce a todos los que son suyos. ¿Tú crees eso? Él los conoce. Desde antemano sabe ya quiénes son. Ahora, ¿cuál es la recomendación? Predica esto, Timoteo. Predica, enseña esto en la iglesia, que todo el mundo sea parte de iniquidad. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo, porque esos serán los que estarán dando señal de que han nacido de nuevo. Ese es el fundamento, dice el texto, de Dios, que demuestra firmeza. Un sello donde el Hijo de Dios es sellado. Este es mío. Y Él va a dar ejemplo de apartarse de toda la iniquidad y de esa invocación al Dios y al Cristo en todos los tiempos, no importa qué difícil esté. Y eso hará, ¿qué cosa? Que la promesa de Dios de su venida permanezca. Porque ese hombre fiel, esa mujer fiel, jamás nadie va a quitar de su boca, pase lo que pase, mi Señor viene. Usted se imagina que alguien esté dando y que piense que por todos sus argumentos, increíble, pero cuánta capacidad, ya con lo que yo le estoy diciendo lo voy a hacer ateo. Y cuando ya él termine todo su discurso maravilloso, increíble, aquella persona termine diciéndole, Cristo viene pronto.
¿qué he hecho? Y todo lo que dije no le llegó. Que los hombres creen que van a convertir a una persona de donde Dios ya lo ha sellado. Cuando Dios sella a alguien, nadie lo saca de ahí, hermanos. Nadie. Esto explica la larga espera del regreso de Cristo. Hombres fieles a Él. Estos días de espera son días de evangelismo. Me pregunto entonces, hermanos, ¿qué estamos haciendo para ganar almas para Cristo antes de que Él regrese? ¿Qué estamos haciendo? No voy a abusar más de su tiempo, pero aquí quiero hacerle esta pregunta. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Este tiempo que hoy tenemos es un regalo de Dios para que confiemos en Él, que le sirvamos. ¿Usted cree que es un regalo de Dios? Usted está sujeto al tiempo, como yo estoy sujeto al tiempo. Dios no está sujeto al tiempo. Pero ese tiempecito que usted tiene, porque estamos obligados. ¿Saben por qué el tiempo existe? Porque tiene fin. Y desde que tú naces, todo tu ser te dice, un día yo terminaré. Por eso es el apresuramiento del tiempo. Porque hay que hacer las cosas antes de que algo termine. Me voy a hacer viejo. Las arrugas llegarán si es que llego ahí. Tengo que avanzar. Todo es un tiempo, todo es un tiempo, todo es un tiempo. Todo lo que tiene un fin, tiene un tiempo. Estamos en un tiempo en el que Dios no está, porque Dios está en la eternidad. A veces les pongo un ejemplo a los hermanos de que nosotros estaremos allí hablando y conversando en la eternidad. Y, pero mira qué interesante. Si fuéramos a llevar todo este tiempo que tenemos aquí hablando y conversando, son como 100 años, ¿verdad? ¿Y usted no lo notó? Está en la eternidad. Solamente pasamos unos 100 añitos según la vida pasada hablando. ¿Y a usted le pareció nada? Esa es la eternidad. La eternidad no se rige por el tiempo nuestro. Nosotros estamos obligados a vivir apresurados, desesperados, porque sabemos que tenemos un límite. Un día todo terminará. Usted aquí puede estar ahora mismo desesperado. Hoy sí se hizo largo. Esto sí está terrible. Y con este frío. Bueno, tal vez esté ahora a temperatura en 63. Pero no sé, esto está tremendo. Es el tiempo. Estamos sujetos a un tiempo. En situaciones de pecado. Y la pregunta última es esta. Cristo llegará en su justo momento. ¿Estaremos listos para esperarle? Si Cristo llega hoy, ¿cómo nos encontrará? Yo sé que lo estoy mortificando un poquito con el tiempo. Pero no se vaya sin pensar en esto. Porque lo que hemos hablado aquí es sobre la importancia de lo que es ese nacimiento, pero no está desligado de su venida. Porque Él vino para cumplir una promesa y para llevarlo a usted a un mundo de pureza y santidad. Una santidad que usted debe mostrar mientras esté en esta tierra. Un apego a Dios donde nadie lo va a separar. Nada ni nada me separará del amor de Cristo, decía Pablo. Él estaba convencido. ¿Está usted tan convencido de eso? De que nada ni nadie lo apartará del amor de Cristo. Hermanos, gracias por darme de su tiempo y dejarme expresar estas palabras que han estado en mi corazón. Cristo viene pronto, pero el pronto no es el pronto mío, sino el de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias, Señor. Gracias por este tiempo que nos has regalado. Hemos hablado de tu palabra, la hemos escuchado,
tal vez con la impaciencia de este mundo que nos agobia. Pero Señor, en tus manos están. Son tus palabras, no las mías. Llévanos a nuestros hogares, cuídanos y guárdanos en el resto de este día. Y gracias, Señor, porque podemos tener un tiempo donde tanta gente por lo menos hace el intento de decir que te están recordando. Pero los creyentes aprovechamos este momento para decir: sí, Cristo ha nacido. Cristo es el Redentor. Al mundo paz nació Jesús, nuestro Señor, Dios de paz, Dios de gloria, Dios de bendiciones. Él es el eterno, Él es el Dios Redentor y Salvador. Ayúdanos, oh Dios, a dar testimonio en estos días donde el hombre no sabe lo que celebra. Pero lamentablemente, dentro de tu iglesia hay muchos que tampoco lo saben, porque están hoy concentrados en los dramas, en las poesías, en el niño bonito y no en la realidad de aquel niño. Ayúdanos a adorarte en este tiempo, entendiendo la realidad de tu nacimiento. En Cristo, tu Hijo amado. Señor, te damos las gracias por la misericordia de hacernos entender tu verdad. En Cristo, tu Hijo amado, lo pedimos todo. Amén.